Pasa a vosotros, hermanos. Hoy nos encontramos una vez más a punto de escudriñar las Sagradas Escrituras y como algunos de ustedes pudieron notar en la carátula del video, decía más que una simple historia. Y de hecho esta será una nueva sección en su canal Pasa Voz, en donde podremos aprender sobre historias específicas que encontramos en la Biblia sobre un personaje en cuestión. Y bueno, la historia que el día de hoy veremos es la historia de Jonás. ¿Y quién de nosotros no conoce a este icónico personaje bíblico? Yo creo que la mayoría conocemos quién es, e incluso desde pequeños se nos enseña la historia de este personaje, donde, bueno, nos dicen y aprendemos que había una vez un hombre llamado Jonás que fue devorado por un gran pez, oró a Jehová y pudo salir de este enorme animal. Hoy con esta lectura espero que no solamente logremos comprender correctamente esta historia, sino que también descubramos cuáles son las enseñanzas que Dios nos quiere revelar a través de Jonás. Y entonces, hermanos, si están listos, comencemos. Les comento que el libro de Jonás tiene 4 capítulos muy cortos cada uno y los invito pues a que mientras los voy leyendo, mientras le voy dando lectura, ustedes vayan conmigo imaginando y recreando en sus mentes la historia de este personaje. El primer capítulo nos relata de cómo Jehová manda a Jonás a cumplir una misión a la ciudad de Nínive para advertir a aquel pueblo que sería destruido debido a su maldad. Y bueno, en esta ocasión, Jonás desobedece, huye, una tormenta azota su embarcación y es lanzado al mar. En el segundo capítulo vemos los duros momentos que tuvo que atravesar Jonás dentro de este gran pez y por qué es que pudo salir de este animal. Y en el tercer capítulo es donde vemos el momento en el que Jonás se dirige a cumplir aquella tarea, aquella misión que el Padre le había encomendado sobre la ciudad de Nínive. Y esa misma tarea fue la que no quiso cumplir al inicio. Y ya por último, en el cuarto capítulo, nos relata cómo es que Jonás se enoja tras enterarse que la ciudad no sería destruida, sino que tendría una segunda oportunidad por parte de Dios. Y bueno, ya tienen la Biblia en sus manos, hermanos. Y bueno, de cualquier manera, no se preocupen, los versículos les van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Y le voy a dar lectura y le voy a comenzar a dar lectura en el capítulo 1, donde nos dice: Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Jonás era un hebreo, también lo menciona en el libro de Reyes, en el segundo de Reyes 14:25, por si ustedes gustan ahí anotarlo. Él fue un profeta, fue alguien que difundía la palabra de Dios en el pueblo o en la ciudad de Israel. Y Nínive era una ciudad muy grande, habitada por gentiles, y en ellos aún existían costumbres paganas. Adoraban a otros dioses, lo vamos a ver también en este estudio. Y en estos versos vemos cómo Dios le entrega o le pide a Jonás que acuda al pueblo de Nínive para anunciarles de él y su enojo por la maldad que en ellos había. Más adelante vamos a ver que aquel mensaje que Jonás tenía que entregar era que la ciudad sería destruida en 40 días. ¿Por qué? Debido a su maldad.
Y por increíble que parezca, hermanos, ¿qué hizo Jonás? Jonás no obedeció, se dirigió a otro lugar. Pero vamos a continuar, hermanos, con esta historia en el versículo 4. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en el mar, que pesóse, se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros. Dios, aparentemente notamos que estaba molesto y por eso puso a toda la tripulación en esta gran tribulación. Vemos también que los marineros, nos decía, le pedían a sus dioses que estaban asustados. Pero algo que me llama mucho la atención, hermanos, es cómo Jonás, durante esta prueba, durante esta tempestad, se fue a dormir. Cómo cuando uno tiene un temor, una preocupación, un afán, es capaz de conciliar el sueño. Pues muchas veces no, pero en este caso Jonás así lo hizo. Estaría resignado a que sucediera lo que Jehová, lo que Dios dispusiera. ¿No mostró interés acaso? Pero ¿qué hicieron y qué sucedió después de esto? Veamos el versículo 7. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque porque se lo había declarado. En lo personal me llama la atención el término que utiliza, echar suertes. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento usan esta expresión como sí, una expresión para cuando se debían de tomar decisiones difíciles, decisiones realmente importantes, pero no especifica pues en qué manera hacían esto, porque pues hoy en día echar suerte se refiere, o bueno, lo podemos interpretar como lanzar una moneda al aire, incluso bueno, está relacionado con los juegos de apuesta, pero nosotros como cristianos, tenemos la opción de permitir que el Espíritu de Dios sea el que nos permita tomar las mejores decisiones. En esta echada de suertes, resultó que Jonás era el responsable de que aquella situación estuviera agobiándolos, estuviera pasando sobre ellos. Pero también nos damos cuenta cómo es que él no negó a Jehová. Afortunadamente, ¿cierto, hermanos? Pero bueno, volviendo a la historia, voy a leer los últimos versículos. Y dijéronle: ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embranecía. Él le respondió: tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echaron a la mar, y la mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Hermanos, Jonás
estuvo dispuesto a pagar con su vida para que el resto de la tribulación, para que el resto de los pasajeros no perecieran, no desfallecieran. ¿Y por qué? Porque él sabía que había actuado de una manera desagradable delante de los ojos de nuestro Padre. Él sabía que le había fallado. Otro gran acontecimiento que podemos ver aquí es que los marineros que adoraban a otros dioses, como anteriormente dijimos, conocieron y reconocieron a Dios debido a Jonás. Reconocieron a nuestro Dios. Grandes enseñanzas nos ha dejado, pues hasta esta parte, la historia de Jonás. Y esto nos ha pasado a nosotros, o nos está pasando actualmente, que en ocasiones Dios nos asigna una tarea, una misión, nos la encomienda hacia nosotros. Y ya no digo una gran misión, hermanos. El simple hecho de aprender más de Él, de escudriñar la palabra, el, el compartir constantemente con alguien acerca de las escrituras, el darle apoyo a aquel que lo necesita, el escuchar a mi hermano. Hemos afectado a los que están a nuestro alrededor, así como Jonás lo hizo hacia los marineros, debido a nuestra desobediencia. Esto lo vemos en nuestra familia consanguínea. Se equivoca uno y los demás la llevan. Pero también, ¿qué sucedió? Dios usó a Jonás en su favor. Como les decía, debido a Jonás, conocieron de Dios y conocieron su poder. El Señor puede que al momento en el que nosotros lo desobedezcamos, nos use y seamos de gran bendición para otros hermanos. Pero si no recobramos su ordenanza y no nos arrepentimos, significa o no significa que seremos perdonados y que hayamos cumplido realmente con la misión que Él nos ha encomendado. Y uno puede pensar, hermanos, no pues desobedezco y aún así seré de bendición para los demás. Y sí, hermanos, puede que sea cierto, pero esto no significa que la bendición también será y caerá sobre mí. Y otro punto muy importante, hermanos, que nos enseña esta historia es a reconocer nuestras faltas. ¿Cuántos de nosotros, estando en esa situación en la que estuvo Jonás con los marineros, lo primero que haríamos sería voltear a nuestro alrededor y decir, ustedes marineros tienen la culpa. Dios permite o envía esta tribulación, esta tempestad, porque ustedes se encuentran adorando a dioses ajenos. Pero no fue así. Jonás asumió su responsabilidad, asumió su error, y es lo que en muchas ocasiones a nosotros nos cuesta aceptar. O es que en mi iglesia hay enfriamiento porque todos los demás no quieren aceptar la voluntad de Dios. Pero yo, ¿en qué me he equivocado? Si son el pastor, entiendo mi rol, entiendo que soy un siervo de Dios y no un dictador. Me preocupo, pero sobre todo me ocupo por los hermanos. Si son parte del ministerio, estoy haciendo realmente todas mis funciones, las hago realmente de corazón. Si soy congregante, estoy comprometido con Dios. Estoy comprometido para que Él me ayude a hacer los cambios que tengo que hacer en mi persona. Es que en mi familia también decimos hay una desunión, porque todos los demás son egoístas, solo ven por ellos mismos, no cambian. Pero yo, ¿en qué estoy fallando o en qué estoy aportando y qué he hecho para que esto cambie? Es que es que en mi trabajo es un desastre. Todos están en contra de mí, nadie hace lo que le corresponde, lo hacen mal. No me gusta lo que hago porque no me gusta lo que hago, pero pues ya que todo en torno a mi vida laboral es un desastre menos yo. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo, hermanos? He invitado a Dios para que también en este ámbito de mi vida forme parte. Porque todo, hermanos, todo se mueve conforme a la voluntad de Dios. Si usted no es feliz en lo que hace, platique con Dios, hermano.
y también reconozca su responsabilidad en cuanto a las dificultades que está teniendo en su vida laboral. ¿En qué más eludimos nuestra responsabilidad? Con las amistades. Y bueno, ya se rompió esta amistad, esta otra, y es porque ellos o ellas están muy mal. Y bueno, quizás sí, hermana, quizás sí, hermano, o quizás Dios las está alejando de Dios me está alejando de estas amistades, porque en realidad no lo son, porque no son de edificación para mi vida. Pero si no es así, hermanos, si usted, si yo somos los que en realidad estamos fallando, muchas son las enseñanzas que nos ha dejado, pues hasta aquí esta historia, hermanos. Y eso que aún ni siquiera llegamos al momento por el que todos conocemos, que es cuando el gran pez se come a Jonás. Y, y esto está en el capítulo número 2. Y le voy a dar lectura, hermanos. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en lo profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije: Echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo pueblo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. La ova se enredó a mi cabeza. Descendí las raíces de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las banalidades ilusorias, su misericordia abandona. Yo, empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que te prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jehová hizo que un gran pez devorara a Jonás. Y bueno, aquí aprovecho para comentarles que en la Biblia no especifica que este animal fuera una ballena, como puede que algunos han de pensar, sino fue un pez de gran tamaño. Y bueno, la ballena no es un pez, pero bueno, solo se los mencionaba como una especie de breviario cultural, hermanos, porque no es el enfoque principal, pues, de este estudio, el enfocarnos en qué animal, precisamente, ¿verdad?, devoró a Jonás. Pero algo muy importante es que notamos el sufrimiento de este hombre. Era de gran manera la forma en la que él sufría. Hasta uno al leer este capítulo siente esa especie de remordimiento y arrepentimiento hacia Jehová nuestro Dios. Aquí voy a recalcar algo, hermanos, y es que el arrepentimiento no solo es el sentirnos mal por algo malo que hicimos, sino que para que sea arrepentimiento debe de ir acompañado del entendimiento y compromiso de que eso que hicimos ya jamás se volverá a repetir, ya no sucederá más. Porque si no es así, entonces solo queda en un remordimiento. Y algo más que vale la pena recalcar está escrito en el versículo número 10, donde volvemos a ver la importancia de aquel estudio donde decía, haciendo honor a tu palabra, donde nos dice, pagaré lo que te prometí. Hermanos, si nosotros hemos estado en la misma situación de Jonás y le hemos prometido a Dios que haremos algo, ¿lo hemos cumplido? ¿O lo dijimos solamente para que nos liberara de aquella aflicción? Y si nuestro caso es este, hermanos, no dudemos en ir y cumplir con tal promesa que le hicimos a nuestro Padre. Porque si el Señor ahorita nos permite respirar, significa que aún estamos a tiempo.
Finalmente vemos cómo la misericordia de Dios, vemos cómo su amor hacia Jonás, al ver aquel sufrimiento, permite que aquel duro momento termine para finalmente ir y cumplir con la misión y con el propósito que él le había encomendado. Veamos ahora el capítulo 3 para ver cómo es que Jonás sí cumplió con su promesa. Y dice, y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de sí sus vestidos, y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y arrepentirá a Dios, y apartará del furor su ira, y no perecemos? Y vio Jehová, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho, les había de hacer, y no lo hizo. Jonás comienza a advertir al pueblo que serán destruidos en 40 días. Y vemos aquel cambio en el pueblo, aquel arrepentimiento, como el que tuvo Jonás cuando estaba dentro de aquel animal. Y nos dice que estuvieron en ayuno, que se cubrieron de sacos y se sentaron en cenizas. Esta costumbre era vestirse de manera muy sencilla y cubrirse de cenizas, todo esto en señal de arrepentimiento. Nínive estaba pidiendo una segunda oportunidad. Notamos que también en este pasaje nos muestra la importancia de tener buenos líderes, buenos guías. Vemos cómo la ciudad escuchó y obedeció a su rey, como la cabeza, en este caso, una forma política, pero como esa obediencia es de bendición. Por eso es importante que tengamos gobernantes, pastores, guías que le teman a Dios en amor. Y esto me recuerda el hecho de que es muy común escuchar, me voy a esta iglesia mejor, aquí ya no es posible estar, o incluso la contraparte, no hay iglesia perfecta, primero cambie usted y luego señale. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si el rey, la cabeza de esa ciudad, no temiera a Dios, no fuera un buen dirigente, que no pensara en los demás, sino solamente en su beneficio personal? Pues entonces muy probablemente la ciudad entera hubiera sido destruida. Entonces, no digamos que no es importante la buena y la santa dirección de una iglesia, porque sí, sí lo es, pero también lo es que usted y que yo, de forma individual, seamos guiados por el Espíritu Santo. Perdón que insista, hermanos, tanto en este punto. Solo el que anda conforme al Espíritu podrá ser grandemente bendecido y protegido por Dios. Y Él es quien nos abrirá los ojos para ver si la iglesia, que no es perfecta, por supuesto, está siendo dirigida realmente por nuestro Padre y no por el hombre.
Y al final vemos cómo el Señor tuvo misericordia del pueblo. ¿Cuántas veces Dios la ha tenido hacia nosotros? Pero no abusemos, hermanos, porque no sabemos cuándo será el último día en que tendremos la oportunidad de poner a Dios en el lugar en el que se merece y en el que Él demanda. El primer lugar, no una fiesta, no el dinero, no la desenfrenada diversión, sino Él por sobre todas las cosas. Y también como comentario y bueno, para cultura general de nosotros, Jonás significa paloma y la paloma representa la paz y la reconciliación tras el diluvio universal. Y es justo lo que representó Jonás para el pueblo de Nínive. Simbolizó aquella paz que comenzó a haber en el pueblo tras el arrepentimiento y a través de este arrepentimiento, la reconciliación con Dios. Pero vayamos ahora al último capítulo. Y ven, hermanos, cómo si nos vamos imaginando la historia al irla narrando, se nos hace pues mucho más interesante. Y debo confesar que este cuarto capítulo no lo tenía presente en mi mente, así que cuando lo leí para que fuera parte de este estudio, me sorprendió mucho lo que contenía pues todo este pasaje. Y con mucho respeto, hermanos, lo digo, no sabía si reír o llorar. Así que bueno, mejor opté por sorprenderme, porque no cabe duda que como seres humanos seguimos sorprendiéndonos unos a otros. Pero vamos a leerlo y espero que ustedes pongan en la caja de comentarios abajo la impresión y la sensación que ha dejado en ustedes esta parte de la historia, hermanos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Aquí fue mi primera gran sorpresa, hermanos. Jonás se enoja porque Dios le estaba dando una segunda oportunidad. ¿Quién, sintiéndose y declarándose un siervo de Dios, le molestaría esto? ¿Acaso él no recibió de igual manera una segunda oportunidad? Increíble, increíble, ¿no es así, hermanos? Y sigo leyendo. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cómo ven, hermanos? Él decidió no obedecer porque sabía de las virtudes de nuestro Padre. Jonás, con estas palabras nos revela que él había decidido cómo iba a funcionar la salvación de una ciudad entera, haciendo caso omiso a Dios y yéndose por otro lado. Y pues que Dios los perdonara. Y todos los planes del poderoso, ¿dónde quedaron? Osado Jonás. Y más interesante e inaudita se pone la reacción de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase. Y se deseaba la muerte diciendo: mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió:
mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su izquierda, y muchos animales. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que a pesar de que Jonás fuese un seguidor de Dios, aún le ganaba la carne. Vemos cómo sentía cierto disgusto, no conforme respecto a la decisión que Jehová había tenido hacia el pueblo de Nínive. Y vemos que incluso decía preferir la muerte que la vida. Y en este último pasaje nos da una gran enseñanza, y es ver y notar el gran poder de Dios, que Él es el que da, que Él es el que quita. Nos damos cuenta cómo puso sobre Jonás un techo y al día siguiente también Él pudo quitarlo, pudo hacer que éste fuera destruido. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado llenos de bendiciones por las cuales incluso pues no hemos trabajado para tenerlas? Las damos por sentado que ahí deberían de estar. ¿Cuántas veces esas mismas bendiciones que tenemos no seguimos cultivándolas para no prescindir de ellas? Por ejemplo, el tener un cuerpo sano, pero no trabajamos para mantener lo que Dios nos ha dado. El tener una iglesia en crecimiento, y no nada más hablo, hermanos, de un crecimiento numérico, sino en crecimiento espiritual, y se desvanece. Pero seguimos creyendo que es el enemigo el que está al acecho. Y no, hermanos, no precisamente. Y finaliza con algo también muy simbólico, hermanos, donde nos dice, ¿cómo no tendré misericordia de aquellos que no conocen su mano izquierda ni su mano derecha? Y aquí podríamos ver cómo el Señor demuestra su amor por los que no conocen de Él. Pero al momento de que lo conocieron y les dé un ultimátum, tomar la mejor decisión, reconocerlo como su único Dios. No es el caso de ninguno de nosotros que estamos oyendo este estudio. Ya le conocemos y aún así sigue teniendo misericordia. Una vez más, hermanos, permítanme recordarles, no abusemos. No sea que mañana sea demasiado tarde para tener no solo su misericordia, sino su gracia y su palabra de que estaremos con Él por toda la eternidad. Hermanos, espero que al igual que a un servidor, les haya quedado muchas enseñanzas, muchos consejos, pero sobre todo que haya quedado sembrado en nuestro corazón y que esa semilla sea semilla que da buen fruto. Que a través de esta historia reconozcamos que le hemos desobedecido, que nos hemos alejado y que nos arrepintamos y que también le pidamos una nueva oportunidad. También que si por nuestra causa, por si nuestras faltas, los demás se encuentran en algún sufrimiento, hoy es el momento para admitir nuestras fallas. Así como Jonás lo hizo con aquellos marineros, reconciliarnos y pedir perdón a aquellos que hemos herido, a aquellos que hemos dañado. Que admitamos el poder de Dios, su infinito poder en nuestra vida. El mundo actualmente, hermanos, se encuentra alejado de su palabra. Y no basta solamente con publicar en las redes sociales, gracias Dios porque siempre estás conmigo, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera le doy su debida importancia, su debido lugar. Dios es mi todo, pero lo menos que hago es guardar sus mandamientos. Y tampoco basta, hermanos, solamente con ir un día a la semana a la iglesia, si ni siquiera escuchamos y ponemos atención a las prédicas, y ni se diga de llevar el evangelio. Y bueno, mis hermanos, este es el mensaje de esta semana y espero que esto haya sido más que una simple historia. Que la gracia de nuestro Padre, su amor y su infinita misericordia
nos acompañen todos los días de nuestra vida. Paz a vos, hermanos, y recuerden que juntos descubriremos la verdad.